¿Te hiciste alguna vez la pregunta, ¿por qué me pasa esto a mí y Dios no interviene en mi favor? Mira, la historia de hoy puede darnos seguramente una buena ayuda. ¿Sabes? Hacía ya 10 interminables meses que Juan estaba encarcelado. Realmente demasiado tiempo para alguien tan activo como él. Piensen que hasta el día en el que él fue capturado, el piso de su casa eran las interminables planicies del desierto, las paredes eran las montañas que podían verse a la distancia, el techo de su hogar era nada menos que el cielo azul de día y por las noches se llenaba de estrellas. En toda la naturaleza que lo rodeaba podía oír de una o de otra forma la voz de Dios. Así creció y así vivió, libre y obediente a Dios. Las primeras semanas fueron realmente muy difíciles por el agudo contraste entre la libertad y la cárcel. De estar rodeado por multitudes que con ansiedad lo buscaban, pasó a estar encerrado por las piedras que formaban la prisión y había quedado absolutamente solo. Las únicas personas que veía eran los soldados romanos que custodiaban su prisión. Hasta que por fin sus discípulos consiguieron la autorización para poder visitarlo. El corazón de Juan fue realmente reconfortado por la presencia de sus amigos. En los momentos de dificultad, aunque el conflicto y la angustia se mantuvieron, la presencia de sus amigos fue como oxígeno para el alma sufriente del Bautista. Se animaban mutuamente, ¿saben? Recordando los magníficos momentos que pasaron juntos, guiados por un Dios todopoderoso que los había usado con tanto poder y con tanta eficiencia. Recordaban los corazones endurecidos que se quebraban ante el poder del Espíritu Santo y se entregaban a Dios en las aguas del Jordán. Pero después de animarse mutuamente por unos días, empezó a salir a la superficie un pensamiento que en realidad todos compartían. Cuando llevaba ya Juan 6 meses encarcelado, sus discípulos le iban contando acerca de Jesús, su obra, lo que él hacía, cómo tenía poder para sanar paralíticos y aún había expulsado demonios que esclavizaban a muchos hombres. Incluso un leproso había sido sanado. Entonces, la pregunta era esta: ¿por qué no interviene en favor de Juan si tiene tanto poder? Juan había dedicado 2 años de su vida a preparar el camino para el Mesías. 6 meses antes del bautismo de Jesús y más de un año después de él. Los dos habían trabajado para difundir el Evangelio en la nación. Juan siempre había mantenido un perfil bajo, defendiendo a Jesús y llevando a las personas a él. Incluso, ¿se acuerdan cuando sus discípulos discutieron con los discípulos de Jesús? Juan defendió a Jesús y les dijo a sus amigos, a sus discípulos, que así debían ser las cosas y que él era feliz de que Jesús crezca y él, Juan, vaya pasando a un segundo plano. Juan sabía que había hecho todo bien y sin duda sabía que Jesús era el Mesías prometido, pero no podía entender por qué Dios no lo liberaba para que así pudiera luchar junto a Jesús. Si tan solo pudiera entender el por qué, sería mucho más llevadero, por supuesto, el suplicio que estaba viviendo. Pero además de sus propias dudas, sus discípulos lo empezaron a cuestionar también. ¿Será realmente el Mesías si permite que su amigo siga preso sin hacer nada por él? Qué pregunta, ¿no? Si tiene tanto poder, ¿por qué no libera a Juan? Las noticias seguían llegando. Dicen que en Naín resucitó a un joven y que con su palabra detuvo una tempestad que hubiera destrozado varias barcas y matado a los discípulos y a varios seguidores. Las noticias eran maravillosas, pero ¿por qué Juan seguía encarcelado? Dice Mateo en el capítulo 11 y versículo 2 que Juan estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran. Qué pregunta que le mandó a hacer Juan. Ahora la vamos a ver, pero saben que cuando oyeron la noticia de la resurrección de la hija de Jairo,
Juan habló con sus amigos y les pidió que entrevistaran en su nombre a Jesús. La pregunta que le debían hacer era esta. Está registrada en el versículo 3 de Mateo, ¿no? ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Tremenda pregunta por todo lo que involucra, ¿no? Es que Juan tampoco entendía esta etapa de la misión de Cristo. Saben que Juan, como todos, esperaba que el Mesías se hiciera cargo del trono de David. Juan era un revolucionario y él deseaba que la humanidad y particularmente su nación sean justas, sin abusos, sin orgullo, sin arrogancia humana. Deseaba que sean libres del yugo romano y se imponga rápidamente el reino del Mesías. Las dudas, las preguntas de sus discípulos terminaron por convencerlo de que debía enviarlos a hablar con Jesús. En su momento de soledad, después de pasar 10 meses en prisión, Satanás le susurraba ideas devastadoras al oído del Bautista, ¿no? Juan había dedicado su vida a preparar el camino para Jesús. ¿Se habría equivocado? ¿Toda su obra habría sido un error y debían esperar a otro? ¿Estaba él encarcelado por nada? Estaba, en estos momentos, ¿no? Estaba chasqueado por los resultados de su misión. El que se había mantenido inconmovible ante los gobernantes terrenales porque sabía que Dios Todopoderoso guiaba sus pasos, llegó a sentirse abatido, decepcionado de la vida y de todo lo que había soñado. ¿Saben por qué, no? Porque no podía entender a Jesús. ¿Por qué no actuaba como él sabía que debía actuar el Mesías? El enemigo se alegraba de ver la angustia y la duda que se habían apoderado del corazón del Bautista. El inquebrantable Juan estaba abatido. Sus discípulos viajaron entonces para encontrarse con Jesús. Un día de caminata es lo que los estaba separando del lugar donde estaba el maestro. Todo el viaje conversaron sobre el tema y sus expectativas. ¿Jesús volvería con ellos y liberaría a Juan? ¿Descubrirían que había sido todo un fraude? A medida que se acercaban, su ansiedad aumentaba. Mientras tanto, en su calabozo, Juan no dejaba de orar por el éxito de la misión de sus amigos. Si tan solo pudiera entender el porqué, sus sufrimientos no tendrían ninguna importancia. Y sobre todo deseaba que sus amigos volvieran a tener fe, si no, todo habría sido inútil. Cuando lo encontraron a Jesús, no pudieron dejar de sentir el impacto del contraste entre lo que vivía Juan en la prisión frente a lo que vivía Jesús en Galilea. Jesús estaba rodeado de gente que lo buscaba con ansiedad, gente feliz, esperanzada. Todos los que lo rodeaban hablaban de sus maravillas. Les asombraba ver la esperanza con la que la gente traía a sus enfermos, sabiendo que Jesús los sanaría. Se abrieron paso hasta llegar al lado de donde estaba Jesús y hablaron un momento con él. Así lo relata Lucas en el capítulo 7 y versículo 20. Cuando se acercaron a Jesús, ellos le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús entendía perfectamente, pero no respondió su pregunta en forma directa, sino que continuó todo el día atendiendo a las personas que venían a él. El versículo 21 de Lucas 7 dice que en ese mismo momento Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias, espíritus malignos, le dio la vista a muchos ciegos. Delante de los discípulos de Juan hizo todo esto. Ellos no dejaron de ver el rostro de la gente y el cambio maravilloso que ocurría en ellos al ser sanados por Jesús. También observaba la mirada y la actitud con la que Jesús los sanaba y no podían evitar emocionarse y maravillarse por lo que veían. Dice el versículo 22 que Jesús le respondió entonces a los enviados de Juan: vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres
reciben el anuncio de las buenas nuevas. Y además le envió un mensaje especial a su amigo Juan. Le dijo a sus discípulos, denle este mensaje al Bautista. Es lo que está en el versículo 23. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Los enviados de Juan volvieron a encontrarse con su maestro. Jesús había sido conmocionado por la visita de estos amigos de Juan y por su pregunta. Por supuesto que había razones para no haber intervenido en la liberación de Juan, pero no era el momento de revelárselas aún. Era mejor que Juan no tuviera la respuesta. Como muchas veces, aunque no entendamos, así es mejor que nosotros tampoco descubramos las respuestas en los momentos en que nosotros deseamos y creemos que necesitamos. Juan y sus discípulos entendieron que Jesús era el Mesías. No tuvieron ninguna duda. Era indudable que Jesús era aquel a quien habían estado esperando. Lo que no tuvo respuesta fue, ¿por qué me pasa esto a mí y Dios no interviene en mi favor? La palabra de Dios dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, aunque muchas veces no sabrán el por qué, sino recién cuando el Señor regrese a buscar a los que aceptaron su invitación de seguirlo. Juan no tuvo en ese momento la respuesta de por qué Jesús no lo liberaba, por qué él seguía tanto tiempo en prisión con las ganas que tenía de estar libre. A veces por cuestiones que pasan en la vida, vos y yo también nos preguntamos por qué está pasando esto, porque sabemos que si a veces tuviésemos solamente la respuesta del por qué, si entendiéramos por qué, posiblemente nos sería mucho más llevadera la lucha que estamos teniendo o el mal momento que estamos pasando. Pero, ¿saben? Fe significa confiar en Dios aún sin entender por qué, sino por saber que Jesús hará con nosotros lo mejor y que nuestra vida está segura en sus manos, aunque no entendamos lo que pase. Ojalá Dios nos ayude a vos y a mí a transitar con fe los momentos difíciles de esta vida. Dios nos bendiga.